Bienvenidos a su programa Inversión y Desarrollo, donde una vez más contamos con un grupo selecto de invitados, donde el día de hoy abordaremos el tema de un nuevo proyecto de inversión en Guatemala que será de gran beneficio para la generación de fuentes de empleo, para el desarrollo sostenible de las comunidades. Concretamente nos referimos al proyecto nuevo de Cementos Progreso, donde instalarán una nueva planta en San Juan, Zacatepeques, la cual seguramente traerá una serie de beneficios, entre otros la generación de fuentes de trabajo, la contribución al desarrollo sostenible de las comunidades en distintos proyectos, ingresos para la municipalidad, ingresos para el gobierno central y por ende también un producto muy importante para el desarrollo del país. Pero dejemos que nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy nos cuenten de estas bondades, de este gran proyecto que seguramente pondrá a Guatemala como el líder a nivel de Centroamérica y el Caribe, a nivel de producción de cemento, a nivel de tecnología, a nivel de cuidado del medio ambiente y también a nivel de gran contribución en cuanto a la generación de Producto Interno Bruto. Ingeniero Jorge Lemke nos acompaña el día de hoy, quien es gerente general de Cementos Progreso, sea bienvenido. El ingeniero Eric Cepeda, gerente de nuevos proyectos de Cementos Progreso, con quienes abordaremos la importante temática de este nuevo proyecto que es de gran beneficio, como ya lo hemos indicado. Jorge, quisiera que nos comentara a nuestra audiencia que nos está viendo a nivel de distintos canales de cable a nivel nacional, también nos está viendo a través de internet y nos está viendo a través de Centroamérica TV y distintos enlaces a nivel mundial. Quisiera que nos comentara qué significa la industria del cemento a nivel mundial y muy particularmente en los países en desarrollo. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Antes que nada quisiera agradecer el espacio que nos da para compartir para nosotros lo que consideramos un proyecto trascendente para el país y para nuestra empresa, y pues vamos a tratar de compartir con ustedes de una forma sencilla. El cemento y desarrollo van de la mano en todo el mundo. Los países desarrollados cuentan con una infraestructura importante en carreteras, aeropuertos, puentes, vías de comunicación de distinto tipo. Y el cemento es un elemento clave en todo este tipo de obra. El cemento se utiliza también para obras pequeñas, para la construcción de vivienda, para la construcción de edificaciones, para la construcción de hospitales, escuelas, calles, etcétera. O sea, el cemento nosotros sentimos que está muy cerca de cada persona en el planeta. Es un elemento y un producto que se ha caracterizado por su facilidad de uso, por su facilidad de aplicación y por su durabilidad. Entonces el cemento y desarrollo han ido de la mano desde hace mucho tiempo y nosotros estamos muy orgullosos de tener más de 100 años como empresa en Guatemala, de estar trabajando y produciendo este tipo de materiales. Un aspecto que vale la pena resaltar pues es que el cemento en Guatemala ha tenido presencia en varios terremotos y se ha comportado y ha probado ser un material de construcción resistente para este tipo de países. No todos los países gozan de esta actividad sísmica que tiene Guatemala, y en temas de seguridad de construcción pues el cemento también ha jugado un papel sumamente importante. También, Jorge, seguramente nuestra audiencia está interesada en conocer cuál ha sido el desarrollo de la industria de cemento en Guatemala. Y muy particularmente me llama la atención lo que usted ha dicho, que es muy importante, que Cementos Progreso es una industria ya de más de 100 años en Guatemala. Entonces seguramente tendrá mucho que contarnos qué significa el desarrollo de la industria cementera en Guatemala. Bueno, Guatemala puede sentirse orgullosa de ser a nivel latinoamericano de los primeros países en haber iniciado la producción de cemento, el tercero para ser más preciso. Y en 108 años de producción y operación continua, pues esta empresa ha mantenido sus altos estándares y compromisos para con este tipo de productos. En Guatemala, pues ya con
con la tradición que tenemos y con la historia que hemos logrado vivir, pues se puede ver de que el cemento se utiliza en los aeropuertos, en los puertos. Hoy en día estamos compitiendo muy positivamente contra otros materiales de construcción para pavimentación de carreteras, dándole al país otra característica, otro nivel de competitividad. En Guatemala, afortunadamente, el cemento ha sido un material noble y de uso común. El block es un elemento de construcción tan básico y tan sencillo que se puede construir en cualquier rincón del país. Tan solo se necesitan materiales adecuados como arena y un buen cemento, una máquina para producir un material y ya se puede tener la base estructural para una vivienda resistente, segura y de larga duración. Tengo entendido que Cementos Progreso se ha desarrollado bastante y ha avanzado en su tecnología, pero preguntaríamos, ¿cuál es lo que motiva la construcción de una nueva planta de cemento en Guatemala? ¿Es la demanda del mercado local y el mercado internacional que nos pudiera sintetizar? Claro. Bueno, el cemento realmente es un producto que decimos que no viaja muy bien. Realmente son productos de un bajo valor, o sea, un saco de cemento tiene un costo en el cual el transportarlo grandes distancias podría tener un impacto muy fuerte en su costo final para el consumidor. Entonces, en Guatemala se tiene una producción que es capaz de satisfacer las necesidades domésticas, las necesidades del país. Podemos decir con mucho orgullo como guatemaltecos que Guatemala ha mantenido un crecimiento sostenido alrededor del 8% anual en los últimos 25 años. Es un crecimiento importante que se ha ido dedicado hacia la construcción de vivienda e infraestructura principalmente. Ese crecimiento marca la pauta de la capacidad de producción que nosotros como productores nacionales tenemos que ir satisfaciendo. Nuestro compromiso con Guatemala es siempre tener producto de buena calidad y disponibilidad a un precio competitivo, por supuesto, cumpliendo con todas las normas y estándares de calidad, de seguridad y ambientales que son requisitos hoy en día en el mundo. Básicamente eso es uno de nuestros objetivos como empresa, satisfacer al desarrollo del país en una forma sostenible. Interesante, Jorge, conocer estos elementos que nos ha trasladado, pero para conocer más del desarrollo de este proyecto de inversión muy significativo de la planta de Cementos Progreso en San Juan, continuaremos después de este corte. Continuamos con inversión y desarrollo y la nueva planta de Cementos Progreso en San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Nos daban distintos elementos en el segmento anterior. En este nuevo segmento abordaremos y continuaremos con Jorge, gerente general de Cementos Progreso, quien nos indicará realmente qué va a significar para Guatemala esta nueva planta de Cementos Progreso. Es decir, que ahora habrían dos plantas, con la planta que ustedes actualmente tienen en Sanarate, Guatemala, y esta nueva planta en San Juan, Zacatepeques. ¿Qué va a ser el significado para Guatemala? Bueno, en realidad sería la tercera planta, porque la primera planta que está en la Pedrera, en la zona 6 al norte de la ciudad, que ya es una unidad en proceso de cierre, ha sido rodeada por la ciudad y realmente ya está en un proceso de cierre, ya no hay producción ahí de cemento, aunque sí de otros materiales de construcción como piedrín y agregados. Pero la satisfacción de la demanda requiere de tomar acciones con mucha proactividad, con varios años de anticipación. Conceptualizar, definir y ganar la confianza para hacer una inversión de esta magnitud. Este es un proyecto que va a costar alrededor de 630 millones de dólares en su primera fase, que es la fase que estaría concluida 3 años después de iniciada la construcción. Nosotros estamos muy satisfechos que este proyecto está diseñado y es de la calidad de las plantas que hay en Europa y países desarrollados y que puede convivir perfectamente con la naturaleza, con el entorno, con las comunidades y con un desarrollo positivo que es necesario para la región. Podemos decir entonces que este es un proyecto
muy importante en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto al aporte a la producción de más cemento, a que habrá menos erogación de divisas y se estará satisfaciendo una demanda muy importante, como ya lo explicó Jorge hace un momento, de un 8% en la producción a nivel nacional. Para darle la oportunidad aquí al ingeniero Eric Cepeda, gerente de nuevos proyectos de Cementos Progreso, quisiéramos conocer qué desafíos, qué retos se está enfrentando este nuevo proyecto. Sabemos que las condiciones generalmente van cambiando y en nuestra querida Guatemala, siempre estamos enfrentando una serie de retos, una serie de desafíos, pero también esto es muy importante tomarlo en cuenta porque eso le va a dar mucha más satisfacción al proyecto que ustedes están construyendo en este momento. Es correcto, muchas gracias, Luis. Y sí, hemos tenido algunos problemas, sobre todo por falta de desinformación generado por algunas personas con intereses económicos generalmente. Esa desinformación ha creado alguna oposición de algunas personas. No obstante, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en llevar el proyecto, en explicar el proyecto a todas las personas del municipio de San Juan. Hemos tenido varias reuniones con diferentes personas, hemos abarcado alrededor de 3,000 personas explicándoles el proyecto. Entonces hemos hecho realmente un gran esfuerzo para poder llevar quitar esa desinformación y llevarle la información de este proyecto, que como dijo Jorge, pues es un proyecto de alta tecnología, un proyecto que puede ubicarse en cualquier parte del mundo. Básicamente eso es lo que estamos haciendo y estamos confiados que este grupo de personas que todavía se opone pues puedan estar compartiendo con nosotros esta información y firmando un acuerdo que en base al esfuerzo que se hizo pues se firmaron 2 convenios con el Consejo Municipal de San Juan y algunas comunidades de San Juan, donde se firmaron 2 acuerdos, un acuerdo que es de respeto mutuo, el cual nos vamos a respetar ambos, y el otro es un acuerdo de apoyo institucional de la empresa hacia el municipio de San Juan. En el próximo segmento vamos a abordar un poco más a fondo estos 2 convenios, Eric, porque creo que es importante conocerlos un poco más a fondo, pero nos gustaría conocer cómo es la relación en este momento con el Consejo Municipal, con las distintas comunidades, cómo va esa mejora de la comunicación. Tenemos entendido de que los problemas se han ido solucionando cada vez en mejor forma. Tenemos entendido que ustedes han establecido una línea de comunicación con los distintos líderes y que han progresado en ese sentido. Es correcto, pues hemos tenido acercamiento con la municipalidad, la nueva alcaldesa y el nuevo consejo municipal, pues hemos tenido algunas reuniones donde se les ha explicado el proyecto, la importancia, y creo que lo han entendido bastante bien, los beneficios que va a obtener el municipio de San Juan. Este acercamiento con las comunidades y con el Consejo Municipal es muy importante. ¿Cómo está en ese sentido la relación con las comunidades en el área de Sanarate, con la municipalidad, ver el nivel de aceptación que hay del proyecto y que seguramente están próximos a alcanzar en San Juan Zacatepeques? Es correcto, pues en Sanarate el acercamiento a la municipalidad del consejo siempre ha existido durante estos 34 años que tenemos de trabajar en San Miguel. Ha habido una buena cooperación, ha habido un acercamiento para realmente hacer los proyectos que sean de beneficio y de desarrollo para la comunidad. Muy importante entonces ese esquema de comunicación permanente que ustedes están teniendo y seguramente muy pronto ya la mayoría de comunidades estarán apoyando el proyecto. Al nivel del gobierno central, con los distintos ministerios, distintos funcionarios, ¿cómo está la comunicación? ¿Cómo está el apoyo que se ha recibido del gobierno central para este proyecto? Pues hemos tenido comunicación a todo nivel, en todos los ministerios, con el presidente de la República, la mayor parte de ministerios que están relacionados, se les ha explicado el proyecto, lo han entendido, pues, y el apoyo ha sido total. Eso quiere decir entonces que el proyecto que ustedes están
ya poniendo en marcha, ha pasado por toda una serie de procesos para cumplir con toda la legislación, con toda la normativa nacional, los estándares internacionales, para que sea un producto amigable al medio ambiente, una planta con alta tecnología, una planta que convive con todo su entorno. Es correcto, digamos, este proyecto ha cumplido con todos los requerimientos que pide las leyes. Hemos cumplido con todos, ya podríamos comenzar a construir. El estudio de impacto ambiental fue aprobado, la licencia de construcción ya la tenemos licencia de explotación, hemos cumplido con todos los requerimientos legales que pide las leyes. Jorge, no sé si, brevemente, si nos pudiera explicar, y tal vez en el próximo bloque pudiéramos abordar más en detalle este tema, pero brevemente, ¿qué nos pudiera comentar al respecto? No, yo quisiera agregar básicamente que como este es un proyecto de alta inversión, también están participando o tendrán que participar entidades financieras internacionales, y los requerimientos de estas instituciones internacionales son muy altas, son muy exigentes para cumplimiento de todo tipo de temas de legislación, no solo nacional, sino mundial. Interesante resaltar estos aspectos que son muy significativos. Eso quiere decir entonces que se han enfrentado una serie de retos, una serie de desafíos. Sin embargo, ustedes, a través de una comunicación adecuada con las comunidades, con la municipalidad, con el gobierno central, han ido avanzando en ese sentido. Y qué agradable escuchar que una empresa socialmente responsable está cumpliendo con toda la legislación y toda la normativa nacional y los estándares internacionales para que sea un buen proyecto. Los invitamos a ir en este momento a un corte comercial y continuaremos posteriormente con el tercer bloque de inversión y desarrollo con el proyecto nuevo de Cementos Progreso en San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Desarrollo y el tema de la nueva planta de Cementos Progreso en San Juan, Zacatepeques, Guatemala. En el segmento anterior nos hablaban de qué significa realmente esta nueva planta para Guatemala en el desarrollo económico, pero muy importante, recordemos que en nuestro país hay una gran necesidad de generación de fuentes de trabajo, donde anualmente se están incorporando más de 150,000 jóvenes a la vida productiva. Entonces quisiéramos conocer qué beneficios traerá esta nueva planta para las distintas comunidades, para el municipio de San Juan Zacatepeques, para nuestro querido país Guatemala. ¿Qué beneficios traerán esos dos convenios, el documento de cooperación y el pacto de convivencia entre las comunidades? Jorge, cuéntanos un poco de estos distintos beneficios que realmente se van a sentir desde el inicio de la puesta de la primera piedra de la nueva planta en San Juan Zacatepeques. Bueno, Luis, muchas gracias. Eso creo que es un tema importante a compartir, a discutir. Básicamente vamos a dividir la pregunta en dos partes. Yo diría que los beneficios que puedan quedar en el municipio deben verse desde la perspectiva de toda actividad genera una relación ya de dependencia a los trabajadores, pero también de convivencia con las comunidades y con el gobierno local. Hay impuestos que se generan en la actividad. El primer impuesto significativo que existe es una licencia de construcción. Esa licencia de construcción tiene un impacto de ingreso en las arcas municipales directas para sus proyectos o para su uso discrecional. Realmente estas son municipalidades que tienen un presupuesto ajustado, y el hecho de generar actividad y generar impuestos pues les ayuda a que haya un mejor retorno del resto de impuestos. Aproximadamente en números generales la construcción de la planta va a generar unos 10 millones de quetzales en impuestos adicionales a la municipalidad, que están repartidos entre UCI, licencia de construcción y algunos aportes voluntarios que son parte del convenio de cooperación institucional que mencionó Eric Cepeda y que ya hemos firmado con la mayoría de las comunidades vecinas, en las cuales hay un aporte voluntario que va a ir destinado específicamente a proyectos de beneficio a esas comunidades.
Eso quedó plasmado en un documento firmado a finales del año pasado y que nos falta realmente la adhesión de las últimas comunidades para que todas sean realmente partícipes de este fondo. La otra parte, que ya es después de la construcción, que va a durar unos 3 años, viene una fase en la cual ya la empresa empieza a operar. En esta operación, pues ya la actividad empieza a ocurrir desde el momento que empieza a salir cemento de la fábrica, empieza a salir toda esa serie de productos que apoyan a la industria de la construcción. En este momento, pues empiezan a generarse otro tipo de impuestos como las regalías por explotación de los minerales. Realmente, pues esta operación, que es de mucho volumen, va a generar una producción de aproximadamente 2 millones de toneladas de cemento anuales. Actualmente producimos 3, vamos a subir a 5 millones nuestra capacidad y el país lo está demandando, o sea que nosotros creemos de que este cemento va a estar producido y colocado en el mercado en unos 6, 7 años, ya estaría topando la capacidad para pensar en una siguiente fase de Tendría ampliación. que estar pensando en una ampliación o en una cuarta planta en Guatemala, ¿verdad? Pues por lo menos una ampliación de esta planta que está conceptualizada desde el inicio a tener hoy una línea de producción y duplicarse en el plazo que sea necesario de acuerdo a la demanda. La segunda parte de beneficios pues puede trasladarse al empleo que estábamos hablando. Si hablamos solo del empleo propio de la planta o de la empresa, estamos hablando de que va a haber una demanda de alrededor unas 2,000 personas máximo durante el periodo de construcción. En promedio serían unas 1,000 plazas de trabajo permanentes por 3 años, que llegarían a un pico de unas 2,000 personas en su momento de máxima demanda. Y al final de esos 3 años ya viene una actividad fabril en la cual ya los empleos permanentes se reducen a unas 250 plazas permanentes para operar la planta. Es una planta muy moderna, pero también está, y hay que tomar en cuenta, la generación de empleo indirecto. La planta es una ciudad que va a requerir de servicios, de alimentación, de transporte, de mantenimiento, de trabajos de reparaciones, ampliaciones, y eso calculamos que tiene un impacto de unas 1,000 plazas permanentes en los alrededores de la fábrica para sostener esta operación. Interesantes los aportes que está trasladando entonces este nuevo proyecto en ingresos para las municipalidades, ingresos también para las comunidades a través de este fideicomiso que ustedes van a trasladar para proyectos de responsabilidad social empresarial, impuestos que ayudarán también al gobierno a cubrir distintas necesidades de salud, de educación y seguridad. Pero quisiéramos también conocer un poco de los beneficios de esos 2 documentos, de los acuerdos de cooperación, qué beneficios vendrán para las comunidades, qué infraestructura aportará Cementos Progreso, cómo San Juan Zacatepeques con la llegada de esta nueva planta se convierte realmente en un polo de desarrollo para todos estos municipios circunvecinos. Eric, quisiéramos que nos explicara un poco de estos beneficios. Parte de este convenio es lo que explicó el ingeniero Lemke. Pero lo que realmente se firmó en el convenio, que íbamos a cumplir con lo que la ley pide, o sea, de impuestos, y además se iba a dar un fideicomiso, que es un aporte voluntario de la empresa para proyectos de desarrollo del municipio de San Juan. Esto inicialmente se había pensado que iba a comenzar ese aporte cuando la planta comenzara a funcionar, pero se tomó la decisión de comenzar a partir de este año, porque miramos que las necesidades de proyectos de infraestructura y de desarrollo de la comunidad son grandes, esas necesidades son grandes, y entonces este aporte voluntario comienza a partir de este año. Quisiera agradecerle a los ingenieros Jorge Lemke y Eric Cepeda, personeros de Cementos Progreso, por esta explicación muy importante, compartir con nuestra audiencia nacional e internacional acerca de los distintos beneficios, la importancia que tiene que se realicen inversiones de capital en Guatemala. Quisiéramos muchas más inversiones como esta, que Guatemala se convirtiera realmente en el líder de la región, pero también algo muy importante, además del beneficio económico que está llevando este gran proyecto para el desarrollo del país, además de ese desarrollo que contribuirá a la creación de más carreteras, más viviendas, muy importante, ese desarrollo de nuestro recurso humano. Tenemos gente trabajadora en Guatemala, gente honesta, gente que quiere hacer las cosas bien, pero que necesita más y mejores oportunidades. Y eso precisamente es de lo que nos han explicado aquí
los personeros de Cementos Progreso, que este nuevo proyecto traerá a las 12 comunidades que están cercanas a la nueva planta, al municipio de San Juan Zacatepeques, a los municipios circunvecinos y por supuesto también a nuestra Guatemala. En nuestros próximos programas seguiremos abordando y seguiremos resaltando y seguiremos también trasladándole a nuestros conciudadanos guatemaltecos y a los amigos que nos ven en distintos países del mundo que para salir adelante nuestra querida Guatemala necesita de más inversiones, de más fuentes de trabajo, pero muy importante, de proyectos socialmente responsables, como nos lo han indicado el día de hoy los personeros de Cementos Progreso. Así que nos vemos en una próxima semana, donde seguramente abordaremos un nuevo tema muy interesante en inversión y desarrollo para Guatemala. Buenas noches.